12:49. Qué bueno que están con nosotros porque César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación, está con nosotros y lo hemos invitado porque se ha propuesto la creación de un organismo supervisor para colegios públicos y privados. La fuente es de Andina, la información ha salido así. César Guadalupe, quería preguntarte qué te parece esto, cómo lo tomas. ¿Es así? ¿No Bien. lo es? Yo creo que hay que hacer las cosas siempre con mucha cautela, Ok. ¿no? Y las cosas no se resuelven haciendo una medida, sino pensando en un conjunto de cosas. Por ejemplo, este decreto de urgencia que acaba de salir va a fijar condiciones mínimas de operación para los colegios privados. Muy bien, y eso hay que verificarlo, y eso las instancias de supervisión lo tienen que hacer. Pero tenemos que hacer lo mismo con la educación del Estado. O sea, no es que la educación del Estado pueda operar sin condiciones mínimas de operación. Totalmente, de acuerdo. Y ahí se nos presentan dos problemas que son distintos en los colegios estatales con respecto a los colegios privados. Primero, los colegios estatales no son gestionados por el propio colegio, no tienen autonomía, son gestionados por la UGEL, Unidad de Gestión Educativa Así es. Local, y por las direcciones regionales y el Ministerio de Educación. Entonces, si hubiera un problema que el supervisor, que es la UGEL, detecta, es el propio supervisor el que lo tiene que resolver. Ahí hay un problema. El Entiendo. supervisor no Claro. puede ser el gestor, tiene Así que haber es. una distancia entre las cosas. Primer problema. Entonces, lo que hay que caminar, creo yo, en el caso del Estado, y además un segundo problema, perdón, quería mencionar, es lo siguiente. Imaginemos un pequeño colegio unidocente rural en el valle del río Putumayo, en Loreto. No tiene electricidad, no tiene Claro. saneamiento, no tiene ¿Qué desagüe, mínimos le planteas a ese porque colegio? tampoco lo tiene el centro poblado. Claro. Y No, esta de acuerdo. responsabilidad es una responsabilidad estatal general, multisectorial, para dotar a la población, Buen punto, César. colegio incluido, Buen punto. de esos servicios. Entonces, eso no es igual en los dos. Es cierto que los chicos tienen que ir a un colegio digno, con agua, con saneamiento, con buen profesor, etcétera, etcétera, y esas condiciones hay que fijarlas, pero la manera como esto se debe resolver es distinta. Y entonces ahí planteamos, digamos, en el Consejo Nacional de Educación lo que estamos discutiendo es un tema. ¿Cómo hacemos primero para fortalecer a las escuelas en términos de escala, un unidocente en el Valle de Putumayo? No, tendrías que establecer una serie de parámetros, César, ¿no es cierto? Y además lo siguiente, tú dices, vas a hacer escuela autónoma. Eso no es autonomía, eso es abandono. Ok. Autonomía necesita tener Así recursos profesionales también para que haya un trabajo colegiado de los profesores, y hay que pensar esas cosas. Una vez que uno tiene autonomía, esa autonomía tiene que contrapesarse con algún esquema de supervisión, que en el Estado hay que revisarlo, porque, digamos, el supervisor no puede ser el mismo que gestiona, el supervisor no puede ser el supervisado. Entonces, por eso es que la supervisión en el colegio estatal funciona mal, porque es la misma UGEL que es el mismo, que es juez y parte de la supervisión. Entonces, ¿eso tendría la forma de un organismo supervisor tipo la SUNEDO? Tal vez sí, tal vez no. Ese no es el punto fundamental. El punto es cómo avanzamos, uno, en condiciones mínimas de operación para todos, del Estado y de privados, y dos, en cómo mejoramos los mecanismos de supervisión y de acción para que eso pueda funcionar. De acuerdo. Con los mecanismos que tenemos hoy, ¿podríamos mejorar esa calidad de supervisión, César, y de control? Con mucha dificultad. Yo creo que las UGELs están pensadas de otra manera, y por eso Hay es que la modificar eso, hay que entonces. modificar cosas ahí que son muy importantes, y hay que separar funciones. El gestor no puede ser el supervisor, eso no funciona. Totalmente, No, de acuerdo. y sin autonomía escolar tampoco tiene mucho sentido. Va el supervisor, le dice, a usted en este colegio le falta. Ya, pero tú me lo tienes que dar, porque yo no puedo hacer nada acá. Entonces, si no hay autonomía escolar, Te entiendo. ¿de qué supervisión estamos hablando? Me quedan 30 segundos. Cierran el año. Cerramos el año y comenzamos uno nuevo, y este año ustedes tienen que entregar el proyecto educativo nacional. En eso estamos. ¿Está listo? ¿Cómo van? Estamos en la última revisión de los borradores. Nuestra intención es entregarlo ya para iniciar el proceso de aprobación en los primeros días de febrero. En los primeros Para días de febrero. entregarlo, para iniciar el proceso, la aprobación De sería a acuerdo. finales de abril a más tardar. Vamos a estar muy pendientes si te vienes para hablar de, Por supuesto de ese que sí. proyecto, que Por es tan su- importante. Muchas gracias, César. Al contrario, un placer por estar haber acá. estado con nosotros. César Guadalupe, 12:54, ha estado con nosotros, presidente del Consejo Nacional de Educación, que nos daba sus alcances sobre esta suerte. Se ha voceado esta suerte de organismo supervisor, pero él apuntó los puntos sobre las sillas. Ha sido muy claro en señalar que primero a privados y a públicos, y los controles tienen que venir, pero cuidado, hay que establecer parámetros e indicadores que permitan hacerlo con calidad. Muy bien, nos metemos en otros temas políticos. Y es que, claro, Escuela Abierta no puede escapar de ninguna manera de su responsabilidad como programa en un medio de comunicación importante como Exitosa, para darle voz a los candidatos al Congreso de la República, que además tienen que ver con educación y que tienen planteamientos que tienen que ver
con educación. Y quiero presentarles a nuestros dos invitados. Vamos a tener un debate con ellos, una conversación con ellos en un instante. Porque claro, las propuestas en educación también hay que pasarlas por el Parlamento, ¿no? El Ministerio de Educación tiene que conversar con el Congreso de la República, ahí va a haber un debate intenso, hay muchas tendencias, hay muchas miradas y todo ello tiene que discutirse en el Parlamento. Les presento rápidamente a nuestros invitados. Está con nosotros Valeria Mariátegui de Juntos por el Perú. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto, vienes con el 17, Con el 17 de Juntos por el Perú. También Beto Velarde de Acción Popular. Beto, ¿cómo estás? Hola, Carlos. El 12. El 12 de Acción Popular. Excelente, muchas gracias. Y también está con nosotros Juan Antonio Bazán, de Contigo, Carlos, con el 9. Gracias por la oportunidad. No, encantado de tenerlos aquí. El tiempo es corto. Valeria, un minuto. Propuesta. Bueno, nos preocupa básicamente la formación integral de los estudiantes. Yo soy educadora de profesión y es que por eso entendemos que la educación tiene que ser prioridad y tenemos que insistir en que se cumpla el pago del 6% del presupuesto del Producto Bruto Interno para educación. Es una demanda de los maestros es también. Es una dicho demanda sea de paso. los maestros agremiados en el SUTE, el Colegio de Profesores, y eso tiene que cumplirse. Y eso es voluntad política. El 2021 acaba y no se ha cumplido con eso que fue consenso de las diferentes fuerzas políticas y que los gobiernos tienen una responsabilidad pendiente. Eso lo exigiremos de llegar al Parlamento. Eso nos va a permitir, por ejemplo, invertir en una nueva ley del profesorado, porque los maestros venimos siendo maltratados, donde se garanticen mejores pensiones, mejores remuneraciones, que la evaluación sea constante y permanente, porque sí queremos ser evaluados, sí queremos estar a la orden del día con el Es una ley que reemplaza a la ley de carrera magisterial. Queremos reemplazarla, Sí, quieres reemplazarla, porque ¿ok? el SUTEP ha presentado una iniciativa con el Colegio de Profesores ¿De acuerdo? antes de que salga la ley de reforma magisterial que no fue tomada en cuenta. De acuerdo. Queremos trabajar una ley con los maestros Listo. para garantizar derechos. Y por otro lado también nos preocupa el hecho de garantizar la salud mental de los estudiantes. Muy bien. ¿Ya para cerrar? Sí, nuestros estudiantes tienen problemas de ansiedad, depresión y queremos Seguro. tener psicólogos en las instituciones educativas. Y sobre Y todo... no hay suficientes No psicólogos. hay, De acuerdo, no listo. existen y profundizar el enfoque Queda de claro, género que es Valeria. necesario. Enfoque de género en los Profundizarlo, colegios. sí. Muy bien. Beto, un minuto. Bueno, en primer lugar, queremos manifestar que promovimos en el Acuerdo Nacional la generación de los entendimientos para llegar al momento de la generación del programa por la educación. Esto se materializó en el año 2006 y lo que queremos es hacer un balance real y que pueda ser escrutado por la opinión pública y que los recursos que se han asignado, que son insuficientes porque no se alcanzó la meta, que el acuerdo partió del 6%, desde el año 2006, Imagínate. desde el año 2006, tiene responsables que hay que perseguir. ¿También vas a Porque pelear ese los 6% en el Congreso? Sin duda, los recursos que se asignaron fueron bastantes, pero no los suficientes. Pero además no fueron bien gastados. La calidad del gasto. Primera cosa que hay que ver. Segundo, que hay que volver a revisar los temas desde la educación básica. Hay que fomentar la cobertura educativa en estos niveles. Se ha generado una educación de lucro, donde hasta se falsifican los números de las licencias que se dan para el funcionamiento tanto municipal como educativo, para que los niños más pequeños ingresen a este tipo de centros, donde la única actividad real que hay es que los padres de familia tengan que pagar dinero. Justo hemos a hablado de aquellos eso en el- promotores. en el Lo bloque acabo anterior, de escuchar. ¿cierto? De acuerdo. Eso no es educación privada, es educación de lucro, que han convertido como un bien cualquiera de comercio el comprar y el vender educación. Beto Velarde, y es un engaño. muchas gracias. Vamos a fiscalizar eso en el Congreso Excelente. y promover una ley que cambie realmente esta situación penosa. Estupendo, Beto. Ha sido muy claro. Juan Antonio Bazán, por favor. Voy al Congreso de la República en primer lugar para combatir la ideología de género. No existe un enfoque de género, es una ideología, una especie de Weltanschauung a partir de la cual se intenta concebir el mundo. Es una ideología, ¿por qué? Porque esta busca crear un pensamiento que está dirigido a la acción. Juan No Antonio, es- ningún estudio serio de ciencias sociales habla de ideología de género. Hablan de enfoque. Bueno, déjame Sí, decirte por lo favor. siguiente. Yo soy profesor de ciencia política en San Marcos. Ajá. Te cuento lo siguiente. Mira, las teorías no se aplican. Hay que construir enfoque efectivamente. Pero en este caso, ¿ya? El enfoque es una herramienta metodológica que te permite pensar. Así es. Pero yo sostengo lo siguiente. Que en el caso del género no se trata de un enfoque, se trata de una teoría, de una ideología en realidad. Ahí hay un error de concepción. Porque defender ya esta ideología de género... A ver, Vale, deja que termine, por favor, Juan Antonio Bazán. a ver, esta misma furia, digamos, de quienes defienden esta ideología de género es propia, ¿ya? De toda criatura ideologizada, ¿no? Que busca, a partir
de esta ideología enseñar, por ejemplo, bajo el supuesto de la igualdad del género, ¿no? Que en niños y niñas no tienen una diferencia biológica, sino cultural. La escuela sería esa gran deconstructora de esta identidad y al mismo tiempo construiría culturalmente a través de la currícula, incluso hay una currícula oculta, a través de un curso que es el de desarrollo personal y civismo, ¿verdad? A ver, déjame concluir con esto en ese tema, que llegó al extremo incluso de querer enseñar el sexo anal. Yo le he enviado a tu productora ya un oficio, ¿no?, de una directora de UGEL, en la que le dice a una directora de una institución educativa que borre con plumón negro lo que corresponde a ese tipo de educación. Su pelea entonces va a ser eliminar el enfoque de género o la ideología de género de los materiales escolares. Esa va a ser la pelea. Por un lado, déjame con economía del 10 segundos porque tengo que cerrar con los otros dos. Adelante. Creo además que debería desaparecer SUNEDU, porque ha dejado en la calle, sin ninguna posibilidad de estudiar, a casi 200.000 jóvenes. Fíjate, son jóvenes que pagan al mes entre 300 y 400 soles. Estos jóvenes ganan 800 soles, 1.000 soles al mes. De acuerdo. No van a poder estudiar en ninguna otra universidad. Queda clarísimo. Muy bien. Valeria, 20 segundos, y Beto 20 segundos, y Juan Antonio 20 segundos y cerramos. Por Justamente favor. eso es lo que queremos eliminar y quitar de la mente a la población. Ese discurso de ideología de género es absurdo. Yo soy docente sociales, enseño el curso que menciona acá el caballero, y ahí nos enseña lo que él menciona. Pues lo que básicamente enseñamos que desde pequeños que varones y mujeres somos iguales ante la ley, y el tema del género también es una confusión. El género es una construcción social en donde aprendemos cómo ser y asumir roles, cómo es el varón y cómo es la mujer. Y donde desgraciadamente se nos ha metido en la cabeza ciertos estereotipos, donde la mujer obviamente siempre está relegada y tiene que ser sumisa y ser explotada. Eso queremos erradicarlo y eso es el enfoque de género y eso tiene que profundizarse en las escuelas. Beto Velarde, 20 segundos para cerrar, por favor. Debemos dejar los extremismos cuando estamos tratando sobre la educación. Necesitamos una educación pública y calidad, o de lo contrario el caos y la anomia social que ya la percibimos hará que nuestras vidas en las ciudades especialmente sea imposible de manejar. Pero además se va a hacer más latente el abandono que tiene el ciudadano en el campo y en las áreas rurales, donde la educación simplemente es un título que se otorga, pero que carece de realidad con el desarrollo de la vida de todos los ciudadanos de esas partes del país. Bien, Beto, muchas gracias. Juan Antonio Bazar, para cerrar este debate. Que se le quite el presupuesto a la Fuerza Armada. Que ese presupuesto sea absolutamente otorgado a la educación. Y la educación es lo que va a salvar al Perú. Quiero concluir sosteniendo que en aras de la libertad, de la defensa de la familia, este 26 de enero los peruanos marquen el símbolo de contigo y si tienen a bien el 9. Muchas gracias. Suerte a los tres. Y que la población finalmente decida con su voto. Muchas gracias. Estamos volando en tiempo, nos tenemos que ir 1:02. Gracias por su preferencia. Nos encontramos el próximo sábado.